Bienvenidos a este video sobre nuestro documental de escalas melografiadas. Este proyecto representa semanas de dedicación, investigación y trabajo arduo por parte de nuestro equipo de trabajo. Cuando decidimos embarcarnos en este proyecto, nuestro objetivo era simple, pero poderoso: compartir una historia que eduque y genere reflexión. A medida que vean las imágenes y escuchen las voces y se sumerjan en este video, les insto a dejar que este documental los inspire. Sin más preámbulo, nosotros somos el grupo 3 del curso Cátedra Vallejo y esto es el documental de escalas melografiadas. La aparición constante de fantasmas y dobles en escalas, primer libro en prosa de César Vallejo, publicado en marzo de 1923, y que se compone de 12 textos entre reflexivos, poéticos y narrativos. Lleva a pensar en la necesidad de una explicación más allá de las reconocibles influencias de la literatura gótica y el modernismo. Así podemos ver que en Escalas está marcado por dos acontecimientos trascendentales en su vida de César Vallejo: la muerte de su madre y los 112 días que pasó en una cárcel de Trujillo. Escalas melografiadas presenta una división en dos grupos de relatos, los cuales mantienen entre sí una íntima relación que contribuye a la cohesión interna del conjunto de textos y a dotar a cada relato de una significación más profunda y abarcadora. En la primera sección, titulada Coiniformes, se construye el espacio físico principal, los 4 muros de la prisión que habita el narrador, a partir del cual se van a percibir los acontecimientos y personajes de los relatos de la segunda parte. Coro de vientos, incluso de aquellos que se sitúen en ambientes distintos. En este momento estamos con el doctor Tomás Cerquén Montermoso, profesional reconocido en el departamento de Lambayeque, docente, escritor, investigador y catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Doctor, buenos días. La obra Escalas está marcado por dos acontecimientos importantes en su vida de César Vallejo: la muerte de su madre y los 112 días que pasó en una de las cárceles de Trujillo. Doctor, a la pregunta: ¿qué opina de la heterogeneidad que contradice la lógica narrativa y la concepción del lenguaje propio del realismo en escalas melografiadas? Hola, mi estimado amigo José Mera. Te saluda Tomás Cerquén Montermoso y encantado de que me hayas invitado a esta entrevista del curso Cátedra Vallejo. Bueno, ante la pregunta puedo precisar que el libro Escalas, por ser un diamante en prosa de la literatura fantástica, literatura gótica o de experimentación vanguardista, publicada justo en un contexto y la supremacía de una narrativa realista naturalista que predomina en la literatura peruana de los primeros 40 años del siglo XX. Se dice, y esto es muy sabido, de que Escalas no solo funda una nueva forma de relato en el Perú, sino que por su heterogeneidad narrativa traza la ruta de lo que se denomina consorcios narrativos plurales. Y esto es algo muy interesante, ya que Vallejo rompe con ese paradigma tradicional de narrar. No olvidemos que Vallejo se caracteriza en un ámbito por ser muy conocido en el mundo lírico, en el género lírico. Y ahí sus 4 libros de poesía, Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparta de este cáliz. Pero cuando aterrizamos en la parte narrativa, en el género de narrar, que es contar, se debe contextualizar
de que estamos hablando de una época importante en su vida. Entonces, no olvidemos que en 1918 Vallejo pierde a su hermano Miguel. Eso fue, en 1915. En 1915 Vallejo pierde a su hermano Miguel. En 1918 Vallejo pierde a su madre. Entonces, estos contextos emotivos, Vallejo lo va a ver reflejado en su poesía y en su narrativa. Sabemos todos que el segundo libro de Vallejo, después de haber estado algunos días encarcelado, más de 100 días, terminó publicando un libro llamado Trilce. Pero también publica un libro de narrativa llamada Escalas, aunque todos lo conocemos también como Escalas Melografiadas. Es un libro de narrativa. Entonces, ¿qué pasa en el libro Escalas? Muchos críticos literarios afirman de que en Escalas es un libro que rompe la típica, tradicional forma de contar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar consorcios narrativos plurales. Es decir, vamos a encontrar campos abiertos o formas o modos informativos. Por ejemplo, ahí vas a encontrar crónicas. Vamos a encontrar lírica, que es poesía. Vamos a encontrar narrativa, que es un cuento relato corto. Vamos a encontrar también información persuasiva, como el ensayo. Las mismas que organizan formas de ensayos informativos o artículos de fondo, relación cuentística o forma novelada, estampada o el protocuento, ensayo poémico o disquisición poética. Es decir, Vallejo termina muchas veces rompiendo esta forma tradicional, y es eso lo que lo termina justamente inmortalizando. Gracias, doctor, por ilustrarnos con su respuesta. Que sigan los éxitos en su vida personal y profesional. Hasta una nueva oportunidad. César Abraham Vallejo Mendoza es considerado como el más grande poeta peruano, nacido en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paúl Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza. Ellos se comprometieron en 1869, cuando ella tenía 19 años y él 29 años. César Vallejo fue el menor de 12 hermanos. Su nacimiento fue muy bien recibido, ya que tenía 2 hermanos fallecidos. Vallejo nació cuando su padre tenía 52 años, quien lo acariciaba su cabeza y le decía que él llegaría lejos. Tiempo después, viaja a Francia y se queda allí por un buen tiempo, buscando más que todo crecer en la escritura. Vallejo finalmente arribó a París en julio de 1923 y falleció en la misma ciudad en abril de 1938. Fue Escalas o Escalas Melografiadas, una colección de relatos o cuentos del poeta peruano César Vallejo. Esta obra fue el tercer libro que publicó el poeta y uno de los primeros en género narrativo. La primera parte de esta obra contiene 6 relatos que escribió César Vallejo durante su estado en la cárcel de Trujillo, y la segunda contiene 6 cuentos entre los años de 1921, 22 y 23. Escalas se divide en 2 sesiones perfectamente equilibradas, cuneiformes y coro de vientos, con 6 composiciones cada una. El significado de dichos títulos todavía es un enigma. El poeta nunca dio una explicación. Cuneiformes contiene muro noroeste, muro antártico, muro este, muro doble ancho, alféizar y muro occidental. Y coro de vientos contiene más allá de la vida y la muerte, liberación, el unigénito, los kainas, mirto y cera. Por medio de la historia desarrollada en este cuento y el lenguaje utilizado, el autor imprime fuerza y angustia en la atmósfera del relato, la que se mantiene hasta el final, en el que muestra la avasalladora angustia que brota el personaje Chale,
y nos introduce no solo en la historia narrada, sino también en el mundo del juego. En Más allá de la vida y la muerte, el narrador personaje nos cuenta sobre el viaje de regreso a su tierra de origen, Santiago de Chuco, después de 10 años de ausencia. También aprendemos que la madre había fallecido 2 años atrás. El destino final es una hacienda de unos parientes que se halla al lado del río Marañón. Allí se han mudado el padre y hermanos después del deceso de la madre. En el trayecto, el narrador se detiene en su casa de Santiago y se encuentra con Ángel, el hermano mayor. Por un instante de aspecto demacrado y fantasmal, desaparece ante la iluminación de una centella. También se detiene en un tambo y descubre que tiene una costra de sangre en el rostro. Él recuerda que juntó su rostro al de su hermano durante el tiempo que estuvieron hablando de la madre muerta. Finalmente, el narrador llega a su destino donde la madre difunta lo recibe y con sorpresa le dice que pensaba que estaba muerto. El miedo y el terror se apoderan del personaje ante la presencia de la madre fallecida, que le habla y esta termina en una carcajada, aumentando el misterio del final abierto del cuento. Personajes principales: el hijo y su madre. Personajes secundarios: Ángel, el hermano, la anciana. El tema principal: la vida y la muerte. Según David Roas, en Más allá de la vida y la muerte, Vallejo recrea el espacio santiaguino y alrededores con sus misterios, ambigüedad y supersticiones. El espacio de la sierra peruana se presenta como un cuadro donde ocurren hechos inadmisibles. El narrador se encuentra con la madre tierra y sus habitantes, la casa de la infancia y la madre muerta. En cada uno de esos encuentros hay un saludo con lo fantástico. Tanto los personajes como los lectores respiran el miedo que se siente en los escenarios y situaciones anormales, sin encontrar una explicación lógica a los sucesos no familiares. César Vallejo se vale de lo fantástico para recrear a su madre patria, Santiago de Chuco, pero al mismo tiempo para resaltar el papel femenino de la madre y dejar en claro las creencias andinas que los muertos regresan a recorrer sus espacios andados. La madre en Vallejo es esencia, y su amor trasciende más allá de las fronteras de la muerte. En Más allá de la vida y la muerte, Vallejo recuerda a la proveedora del alimento durante el trayecto que realiza al hogar paterno. Pero ahora lloraba más recordándola así: enferma, cuando me quería más y me hacía más cariño y me daba más bizcochos que los guardaba debajo de sus almohadones y en el cajón del velador. La madre es la proveedora del alimento que nutre el cuerpo y el espíritu. Para el ser andino, la madre nunca muere y aunque esté muerta, la tiene siempre presente. La madre es el pilar para mantener la unidad y solidaridad familiar. Vallejo nos muestra también cómo se puede tener vida después de la muerte, llevándonos a lo onírico y expresando que una persona ya no está presente entre nosotros en cuerpo, pero sí queda su alma, semblanza y acciones. La obra en sí, ligerita y apañada, cultiva una especie de género fronterizo que viaja desde la autografía al relato fantástico, unas veces terrorífico, otros más próximos autores expresionistas e incluso surrealistas,
manteniendo siempre el lugar desde donde se escribe la obra, la Penitenciaría de Lima, dividida en dos partes. La primera está más cerca al autográfico, mientras que la segunda se centra en las historias que la refieren o que Vallejo inventa. El tema más común en la obra, no obstante, es la muerte y las distintas formas de las que se dispone el individuo para relacionarse con esta. La muerte se ve como la causa de un dolor no buscado e inexorable, injusto desde el punto de vista humano, indiferente a los ojos de Dios, quedando siempre lugar para otros temas como el amor, la familia, la avaricia, la locura, la cordura, la poesía, etc. Escalas melografiadas por César Vallejo se enmarca como una lectura interesante que nos ayuda a entender mejor la figura del hoy prestigioso poeta, así como nos ofrecen un delicioso compendio de historias escritas o melografiadas si se prefiere, como un lirismo delicioso incapaz de dejarnos en la mera indiferencia. De este modo concluimos este documental, esperando que haya sido de un gran aporte para ustedes. Sin más que decirles, me despido hasta un próximo encuentro.